Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar los ejercicios que, que el día jueves en la clase de la semana, pues hemos estado discutiendo los ejercicios con los que han estado presentes ahí en la clase. Y el PDF ya estaba disponible para que puedan ver en la página donde ya saben dónde encontrar los PDFs y los videos. Ahora lo que voy a hacer es tratar de explicar por si algunos pasos no haya sido, digamos, explicados, porque en este PDF lo que tenemos es un resumen de la solución del ejercicio. Hay unas cuentas que quedan, digamos, por hacer. ¿Y cuáles son esas cuentas? Por lo menos son esas las cuestiones que vamos a aclarar en este video. Bueno, en este video, en este ejercicio, en el ejercicio 1, lo que tenemos es una transformación lineal. Una transformación lineal elemental no es tan compleja, definido eh, de R2 en R2 mediante esta fórmula. Lo que me pide es encontrar el núcleo, la, la imagen y sus respectivas bases, obviamente, para el núcleo y para la imagen. Y luego hacer una clasificación si es inyectiva, sobreyectiva y si es biyectiva. Bueno, empezamos eh, con lo más básico y elemental, que es el núcleo de la transformación lineal. Sabemos que el núcleo, por definición, es este conjunto. Son los elementos que van a parar, que van al origen en el espacio de llegada. Entonces, si x, y, acordate, la transformación lineal está definido de R2 en R2. Este tipo de transformaciones lineales que están definidos en un espacio y en el mismo espacio también se conocen como operadores lineales. Entonces, me estoy tomando eh, un elemento del núcleo y además acordate que el núcleo es un subconjunto del dominio, la imagen es un subconjunto del codominio. Entonces, si x, y pertenece al núcleo, entonces se cumple esta ecuación por definición del núcleo. Y por la definición de la transformación lineal, tenemos esta igualdad. T de x, y es igual a menos x, y igual a 0, 0. De donde este vector del núcleo en realidad es el vector nulo de esta última ecuación. Se tiene claramente que x es igual a 0 e y es igual a 0. Entonces podemos afirmar que el núcleo consiste del conjunto unitario, y su único elemento es el vector nulo. Y bueno, por otra parte, por definición tenemos la imagen de la transformación lineal. Es el conjunto de todos los elementos del, del espacio de llegada para los cuales existe un x en el dominio tal que se cumple esta igualdad. Entonces me voy a tomar igual un elemento de la imagen, porque en realidad quiero saber cómo es ese elemento en esta transformación lineal. Entonces existe pues un x que está en R2 tal que se cumple esta igualdad, esta ecuación. Pero esta ecuación en realidad es esta ecuación. Entonces el
I1, I2, este vector que está en la imagen tiene esta forma. Tiene esa forma. Y claramente podemos ver que este vector lo podemos escribir como suma de dos vectores porque tenemos un vector con dos parámetros. Entonces, lo puedo escribir como menos x1, 0 más 0, x2. Si yo sumo estos dos vectores, lo que tengo es esto. Entonces, factorizamos el parámetro x1 y el x2 y acabamos de encontrar una base para la imagen de esta transformación lineal. Entonces podemos decir que la imagen es este espacio vectorial, subespacio vectorial. Y claramente ahí puedes ver que la dimensión de la imagen es 2 y la dimensión del núcleo es 0. Bueno, pudimos ver más antes. Bueno, vamos a hacer algunas conclusiones importantes. Acabamos de determinar que el núcleo es simplemente el conjunto unitario con el elemento neutro. Entonces la dimensión es 0 del núcleo. Por tanto, T es inyectiva. Hay un teorema que establece que el núcleo de la transformación lineal consiste del elemento vector nulo únicamente si y solo si la transformación lineal es inyectiva. Por tanto, es monomorfismo, de acuerdo a la definición de monomorfismo. También hablamos un poco de la imagen. La dimensión es 2 porque esto constituye una base, estos dos vectores constituyen una base, claramente son linealmente independientes, no es necesario estar comprobando, basta con fijarse cómo están escritas, entonces es linealmente independiente. La dimensión es 2, por tanto, hay un teorema importante que conocemos de espacios vectoriales. Si un subespacio tiene la misma dimensión, entonces los espacios son iguales. La imagen en este caso es igual a R2. Por tanto, podemos afirmar por la definición de sobreyectividad que esa transformación lineal es sobreyectiva, por tanto es un epimorfismo. Y por tanto es un isomorfismo la transformación lineal porque es epi y además monomorfismo, ¿no? Bueno, este lo llamé propiedad 2. Podría haber llamado teorema 1, qué sé yo. Vamos a leer esta propiedad que es muy importante. Si T es un operador lineal, fíjate, es una transformación lineal de Rn en Rn, tal que el núcleo es 0 únicamente, entonces T es monomorfismo, o sea, es inyectiva. Ahora, por el teorema de dimensión que establece que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de la salida. Rn lo voy a poner en este caso, estoy considerando una transformación lineal de Rn en Rn. Entonces, en este ejercicio en particular, Rn es R2, Rm también es R2. Entonces, acabamos de establecer que la dimensión, que la dimensión del núcleo es 0. Entonces, por este teorema, no queda otra que la dimensión de la imagen es igual a 2, por este teorema. Entonces, si es de dimensión 2, por tanto, es igual a R2. Entonces decimos que es epimorfismo, o sea, es sobreyectiva. Por tanto, es isomorfismo. Es decir, por este teorema, si tenemos un operador lineal,
Basta con determinar que el núcleo es simplemente el subespacio trivial, o basta con determinar que la imagen es igual a Rn, podemos afirmar directamente que es un isomorfismo, siempre y cuando si es un operador lineal, es decir, si la transformación lineal es de Rn en Rn. Bueno, es importante este análisis porque si bien en el ejercicio 1 determinamos de la manera más tradicional, si querés, todas las propiedades y las características que tiene tanto la imagen como el núcleo, pero podíamos haber aplicado simplemente ese teorema y basta con haber comprobado que el núcleo es simplemente el núcleo trivial, o sea, el conjunto trivial, que sería el subespacio trivial, que sería el conjunto que consiste solamente del vector nulo. Con eso hubiésemos concluido de que es un isomorfismo. Bueno, acá tenemos un ejercicio, el ejercicio 2. Bueno, el trabajo que tenemos que hacer es idem al ejercicio 1 para la transformación lineal. En este caso tenemos una transformación lineal y no es un operador lineal, por tanto no aplica el anterior teorema. O sea, si comprobamos que el núcleo consiste solamente del vector nulo, no podemos concluir de que es un isomorfismo, ¿no? Porque no es un operador lineal. Bueno, la transformación lineal está definido de esta forma. Va de R2, mejor dicho, de R4 en R2. Empezamos pues analizando el núcleo. Me tomo un vector en el núcleo, entonces se cumple esta igualdad por definición del núcleo. Pero la transformación lineal está definida de esta manera, entonces este es igual a 0, 0. Entonces ahí lo que tengo es un sistema de ecuaciones. Es decir, esta ecuación vectorial es un sistema de ecuaciones de cuánto por cuánto. A ver, dos ecuaciones con 4 incógnitas. Es decir, este vector está en el núcleo si es la solución de este sistema. Este sistema es esto. Pero en este sistema, si te podés fijar, ya está escalonado. Entonces podemos ya interpretar las soluciones. De donde claramente de la última ecuación puedo decir que x2 es menos x3, es decir, depende de x3. Y el x1 depende de x4. Por tanto, puedo escoger un parámetro distinto a x3 y a x4, o simplemente puedo trabajar con x3 y x4 para escribir paramétricamente este vector que ahora ya está en el núcleo. Entonces llega a ser de esta forma. Claro, porque x1 es 2 veces de x4, o sea, 2 veces de r. x2 es menos x3, o sea, menos t. Y x3 es t, x4 r. Entonces, en este vector podemos ver que hay dos parámetros, entonces podemos escribir como suma de dos vectores, ¿no? De manera que en uno de los vectores tenemos el parámetro r y en el otro el parámetro t. Factorizamos los parámetros y hemos en realidad determinado una base para la imagen. Y rápidamente podemos observar y concluir de que estos dos vectores son linealmente independientes. Entonces, el núcleo de T es un subespacio vectorial que está generado por dos vectores, ¿no? Entonces, no podemos decir que este es, por tanto, no es inyectiva la función porque hay muchos vectores que van a parar al cero, ¿no? Acordate la definición de la inyectividad. Acá tenemos una transformación lineal de R2, R4. El hecho de que el núcleo esté generado, entonces, por
dos vectores, o sea, en realidad es un plano, hiperplano, porque es un espacio en R4. Entonces hay muchos vectores que van a parar al origen, al origen. Entonces, este tipo de funciones no son inyectivas. Por tanto, no es pues monomorfismo. Por otra parte, eh, me tomo un elemento en la imagen. Por definición está escrito este elemento de la imagen de esta forma. Claro, es igual a t de tantos para algún, ¿no? Porque de otra manera no estaría en la imagen. Acuérdate, la definición de la imagen es... ¿dónde está? Bueno, no es necesario. O sea, y pertenece a la imagen de t si y solo si existe un x que pertenece al dominio de la transformación lineal, en este caso R4, tal que t de x es igual a y. Entonces, por eso afirmamos que si este elemento está en la imagen, entonces se cumple esta ecuación para algún x en R4. Pero esto es, por la definición de la transformación lineal, es igual a esta cantidad. A este vector, mejor dicho. Entonces ya tenemos una idea de cómo es ese elemento que está en la imagen. Fíjate, este vector tiene 4 parámetros. Entonces podemos escribir como combinación lineal, mejor dicho, como suma de 4 vectores. De manera que se pone un parámetro en cada vector. Es decir, podemos escribir como suma de estos 4 vectores. De donde tenemos el conjunto que genera o los vectores de modo que el elemento de la imagen se puede escribir como combinación lineal de esos vectores. Pero son vectores de R2 y 4 vectores, y obviamente ahí tenemos mínimamente 2 vectores linealmente independientes, como mínimo, y a lo mejor quizás más. Pero podemos analizar y a simple vista podemos darnos cuenta de que 2 son linealmente dependientes. Fíjate, no es necesario estar haciendo cuentas para darnos cuenta. Entre estos dos son linealmente dependientes. Estos dos son linealmente dependientes también. En realidad son iguales estos. Por tanto, escogemos dos linealmente independientes, entonces tenemos una base para el espacio, para el subespacio vectorial imagen, ¿no? Bueno, entonces podemos hacer conclusiones. Acá digo propiedad 3. Bueno, si T está definido de Rn en Rm, donde n es diferente a m, una transformación lineal, entonces T no puede ser isomorfismo. Desde ya, si la transformación lineal está definida de esta forma, entonces no vamos a tener una transformación lineal isomorfismo. Observe que el núcleo está generado por dos vectores, entonces la dimensión es 2. Por tanto, T no es monomorfismo. Por otra parte, la imagen también está generado por 2 y la dimensión, por tanto, es 2. La imagen en este caso sí es igual a R2 porque la imagen es un subconjunto de R2. Y como tiene dimensión 2, o sea, la imagen es un subespacio en realidad, no solo es un subconjunto, subespacio. Y acabamos de determinar que tiene dimensión 2, entonces es igual a R2. Por tanto, es sobreyectiva, es decir, es epimorfismo. Bueno.
En realidad no es isomorfismo, si bien es epimorfismo, pero no es isomorfismo. Bueno, veamos este teorema que dice, teorema si T de Rn en Rm es una transformación lineal y B es una base para Rn. ¿Ah? ¿Dónde está? Es una base para Rn. Entonces la imagen de T está generado por esto, fíjate. Por las imágenes de la base de Rn. Lo que te dice es que la imagen está generada por este conjunto, pero no te está diciendo que es linealmente independiente ese conjunto, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de utilizar este teorema. Pueden ser linealmente dependientes estos vectores, pero sí, lo que te está diciendo es que la imagen está generada por ese conjunto. Bueno, acá tenemos un ejercicio, el ejercicio 3, que dice sea T de R2 en R2 una transformación lineal tal que T de 1,2 es igual a 2,3, T de 0,1 es igual a 1,4. O sea, tenemos estos datos conocidos. O sea, es una transformación lineal para los cuales conocemos estos dos datos. Entonces lo que me pide es hallar la transformación lineal, es decir, encontrar la fórmula sabiendo estos dos datos. Bueno, la transformación lineal es un operador lineal de L2 en L2. Y claramente me puedo dar cuenta que este conjunto que está en L2 constituye una base porque son linealmente independientes. Es una base para L2. Entonces, me voy a tomar cualquier vector de L2 y lo voy a escribir como combinación lineal de esa base, ¿no? Resuelvo ese sistema, encuentro los valores de alfa y beta en términos de x, y. Y ahí tengo los valores de alfa y beta. Entonces, cualquier vector de R2 con esta base podemos escribir de esta forma, por esta ecuación, por esa ecuación, donde reemplazamos el alfa y beta, obviamente, porque sabemos cómo escribirlo con esta fórmula. Entonces, para cualquier x, y de R2, bueno, esto es en realidad para cualquier x, y, o sea, alfa y beta se puede escribir de esta forma para cualquier x, y. Entonces, lo que tengo en acá es x, y igual a alfa es x por la base, que es 1, 2, más beta es y menos 2x por el otro vector que es 0, 1. Así vamos a escribir siempre cualquier elemento de R2. Entonces, como T es una transformación lineal, lo que voy a hacer es aplicar en esta ecuación la transformación lineal. Entonces tengo esta igualdad por el hecho de que T es una transformación lineal. T es una transformación lineal, es decir, puedo factorizar el alfa y la beta. Y finalmente lo que tengo es esto, porque uno de los datos, o dos de los datos que conocemos, es justamente esta igualdad. Y esta. Y por tanto, T de x, y lo podemos escribir. O sea, multiplicamos al x en acá, esta cantidad, en este vector, sumamos y tenemos exactamente la fórmula que queríamos, ¿no?
Bueno, eh, lo que, lo que tenemos es en acá ya la transformación lineal. Entonces podemos encontrar el núcleo por la forma más tradicional, ¿no? Podemos encontrar el núcleo. Acordate que si x, y está en el núcleo, entonces pues t de x, y es igual a 0. Entonces esta ecuación en realidad es un sistema de ecuaciones. Tengo que resolver esto y determino de que ese elemento que pertenece al núcleo es de esta forma, es decir, es el 0, 0, el elemento neutro. Por tanto, el núcleo consiste solamente del vector nulo. Similarmente, me tomo un elemento en la imagen, entonces por definición, este elemento es igual a t de x1, x2 para algún x1 y x2 que esté en R2. Eso es lo que dice la definición de la imagen. Y por definición acabamos de establecer la fórmula es igual a esto, t de x1, x2. Entonces podemos ver cómo está escrito o cómo podemos escribir este elemento i1, i2. Pues de esta forma. Como hay dos parámetros en este vector, entonces podemos escribir como suma de dos vectores. Factorizamos los parámetros y tenemos la base para la imagen. Claramente son linealmente independientes, entonces tenemos una base para la imagen. Bueno, ahora vamos a hacer conclusiones. Acabamos de ver que el núcleo consiste solamente del vector nulo, entonces ya sabemos por qué podemos concluir directamente que T es un isomorfismo, ¿no? Podemos encontrar la base del núcleo y la imagen. Bueno, acá termina, digamos, el ejercicio. Sin embargo, tenemos un método interesante elaborado por el profesor Sebastián Freire que consiste en, lo que tenía es esta relación. Fíjate, esta relación, digo, ese dato. Esas dos ecuaciones teníamos. Como información, como hipótesis. Esta es lo que tenemos conocido de la transformación lineal. A partir de ahí quiero encontrar el núcleo y la imagen. Entonces podemos trabajar directamente en esa relación. Fíjense en acá. Esto sería t de 1,2 igual a 2,3, t de 0,1 igual a 1,4. Entonces copiamos como matriz ampliada si querés. Y voy a hacer voy a aplicar operaciones elementales con el fin de escalonar, pero esta segunda matriz. Esta segunda matriz es lo que vamos a escalonar. Entonces en este primer paso, si querés, lo que estoy haciendo es cambiar filas. La primera fila lo llevo a la segunda. Ahora, en acá, lo que quiero es convertir esto en 0. Para eso lo que voy a hacer es multiplicar por menos 2 a la fila 1 y le vamos a sumar a la fila 2. Y obtengo esto, en el cual ya veo que está escalonada. Entonces es en acá donde voy a hacer algunas interpretaciones. ¿Qué significa esto? Significa que eh, estos dos vectores constituyen una base para la imagen. Y también podemos acá de manera abstracta, digamos, que el núcleo consiste simplemente del 0, 0. O sea, podemos aumentar si querés.
Entonces, estos serían los vectores que van a parar al 0, 0, ¿no? Entonces, el núcleo es el espacio vectorial trivial. Bueno, hay un ejercicio interesante que está resuelto en el PDF de las definiciones, de la parte teórica. Ahí pueden ver otro ejercicio mucho más claro, si querés, porque trabaja con una transformación lineal, de manera que el núcleo no es simplemente, el núcleo no es el subespacio trivial, es diferente, está generado por un vector. Entonces en acá aparecen vectores, digamos, a ver, 1, 2, qué sé yo, y entonces todos los vectores generados por este vector van a parar al 0. Entonces ahí concluís de que el núcleo no es eh, el subespacio trivial. O sea, el núcleo de la transformación lineal sería un subespacio generado por este vector, ¿no? Pero en este caso no. Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios o analizando. Acá tenemos un ejercicio, el ejercicio 4, en el cual tenemos una transformación lineal definido, mejor dicho, de R2 en R3, definido de esta forma. Eh, lo que me pide es hallar la matriz de cambio de base, o la matriz de la transformación lineal, pero de las bases B a B', donde la base B es esta de R2 y la base B' es de, de R3, obviamente, ¿no? Entonces, lo que quiero encontrar es la matriz de transformación lineal en estas bases, en estas dos bases. Lo primero que hacemos es aplicar la transformación lineal en la base de R2. Bueno, entonces T de 1, 2. Acá tenemos T1, 2. T de 1, 2. Que es esta por definición. Estoy aplicando esta definición. Entonces este vector ahora lo voy a escribir como combinación lineal de la base de R3, que es B'. O sea, resuelvo este sistema, esta ecuación vectorial en realidad es un sistema, para encontrar los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, resolver este sistema, encontrar los valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y luego, lo que hicimos es escribir este vector como combinación lineal en esta base. Entonces, las coordenadas, el menos 1, el 4 y el menos 1, hacen la primera fila, constituyen la primera columna, mejor dicho, de esta matriz, ¿no? O sea, este. Entonces, ahora trabajamos con el segundo elemento de la base, aplicamos la transformación lineal. Ahora, este resultado que ya está en R3, escribo como combinación lineal de la base de R3, resuelvo ese sistema en una cuentita y determino el alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, estas coordenadas de este vector en R3, en la base B', constituyen la segunda columna de la base. Entonces, fíjate, teníamos una transformación lineal de R2 en R3. Tenemos, en realidad. Y acabamos de encontrar la matriz de la transformación lineal en esas bases, y es de 3 por 2. Es muy importante eso a la hora de saber cómo va a ser la matriz. Si tenemos una transformación lineal de esta forma, entonces la matriz
de esta transformación va a ser de orden 3 por 2. ¿No? Mira, en esta parte me tomo un vector cualquiera u, en este caso 3,5, uno en particular. Lo que voy a hacer es aplicarle t de u y tengo este vector. Escribimos eso como combinación lineal de la base y encontramos el alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Es decir, las coordenadas de t de u sería esto. Pero antes, también lo que voy a hacer es encontrar las coordenadas de u, pero en la base b de R2. Claro. En la base b de R2. Encontramos las coordenadas, son estas. Por tanto, las coordenadas de u en la base b es esta. Tenemos las coordenadas de t de u en la base b' de R3, que es esta. Ahora, fíjate, las coordenadas de u en la base b multiplicado por la matriz de transformación lineal, que es de orden 3 por 2, es exactamente igual a esto, que es la coordenada de t de u en la base b'. Bueno, este resultado es muy importante y por tanto lo voy a presentar en un teorema que dice: si t está definido de Rn en Rm como una transformación lineal tal que b y b' son bases de Rn y Rm respectivamente, entonces, fíjate, existe una matriz de b en b' de orden m por n, tal que para cualquier u de Rn se tiene esta relación. Esta relación que acabamos de ver en ese ejemplo. Esto dice que multiplicando la matriz de coordenadas de u respecto a la base b por la matriz de la transformación lineal, se obtiene la matriz de coordenadas de t de u en la base del espacio de llegada. Bueno, este teorema es muy importante porque justamente es lo que voy a aplicar en este ejercicio. En este ejercicio, dado la matriz de transformación lineal en las bases b y b', hallar la fórmula, el espacio de salida, el espacio de llegada de la transformación lineal t. Del ejercicio anterior, dice, es decir, vamos a hacer el camino inverso, si querés, del ejercicio anterior que hemos hecho. Es decir, teníamos una transformación lineal y a partir de ahí hemos encontrado la matriz de transformación lineal en las bases que teníamos, bases b y b'. Ahora lo que vamos a hacer es el camino inverso. Tenemos la matriz de la transformación lineal y quisiéramos encontrar la transformación lineal. ¿Cómo podemos encontrar? Entonces, tenemos las bases y la matriz de transformación lineal. Aplicamos el teorema 2. Bueno, como la matriz es de orden 3 por 2, entonces la transformación lineal que estamos buscando es de R2 en R3, ¿no? Entonces ya tendríamos el espacio de salida y el espacio vectorial de llegada. Ahora lo que voy a hacer es, como en este
como en el ejercicio anterior, en la última parte, donde hacemos un caso muy particular para un vector, lo mismo que en eso vamos a hacer, voy a tomarme un vector x, y de R2, cualquiera. Entonces lo voy a escribir como combinación lineal de la base de R2. Entonces resuelvo esta ecuación vectorial, que en realidad es un sistema de ecuaciones, y encuentro el valor de alfa y el valor de beta. Entonces, este vector de R2 lo podemos expresar como combinación lineal de esta forma. O sea, acabamos de encontrar las coordenadas de x, y en la base B. Bien. Ahora, ¿qué dice este teorema? Si yo tengo las coordenadas de u en una base, si multiplico por la matriz de transformación lineal, entonces tengo las coordenadas de t de u en la base del espacio de llegada. Entonces eso es lo que voy a hacer directamente. O sea, voy a calcular este producto, pongo la matriz, ponemos las coordenadas de u y multiplicamos producto vectorial, no sé, caramba, bueno, la primera fila con la columna tenemos ese elemento. La segunda fila con esta columna tenemos ese elemento. La tercera fila con la misma columna tenemos ese. O sea, el resultado es un vector de 3 por 1. Y bueno, hacemos esta cuentita. Sumamos esos dos funciones racionales o dos términos y me queda menos x. Sumamos estos dos, me queda 2y, y cuando sumo estos dos me queda x menos y. Entonces tenemos este producto, ¿no?, de las coordenadas, de la matriz de coordenadas de u por la matriz de transformación lineal. Bueno, observe que el teorema 2 establece que, bueno, eso es lo que dice el teorema 2, entonces ya tenemos esto. Entonces, estas son las coordenadas de t de u en la base de B'. Entonces t de u se puede escribir de esta forma, donde el alfa 1 o alfa 2 y alfa 3. Entonces multiplicamos en cada caso, sumamos y tenemos la fórmula de t de u, donde u obviamente es x, y. O sea, acabamos de encontrar t de x, y. Es decir, esta fórmula. Y fíjate, con el ejercicio anterior es la misma fórmula que teníamos y a partir de ahí es que hemos encontrado la matriz de transformación lineal. Bueno, entonces este teorema 2 que acabo de escribir más adelante, más arriba, que está escrito, pues es muy importante. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 6, que dice hallar la transformación lineal de R4 en R2, tal que verifica estas dos afirmaciones. Es decir, el núcleo es un espacio vectorial que está generado por estos dos vectores. La imagen está generado, bueno, no tenemos la imagen en realidad, lo que tenemos es este dato.
t de 0,0,1 es simplemente 1, 1, 1. Bueno, entonces tenemos estos dos afirmaciones que hacen la hipótesis del problema o del ejercicio. Y lo que vamos a encontrar es la transformación lineal. En acá me dice, ¿f puede ser epimorfismo? Bueno, analicemos eso rápidamente. Mira, la dimensión del núcleo es 2. ¿Por qué? Porque está generado por dos vectores linealmente independientes, ¿no? También podemos verificar rápidamente que estos dos vectores son linealmente independientes. Es una cuentita sencilla, eso no es difícil. Entonces la dimensión del núcleo es 2. Ahora, recuerdo un teorema importante que dice que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio de salida, en este caso de, de R4, o sea, esto sería igual a 4. Entonces esto es 2, entonces no queda otra que la dimensión de la imagen es 2. Y la transformación lineal está definido de R4 en R3. Entonces, la imagen de T no va a ser igual a R3. Podrá ser un subconjunto, pero no va a ser eh, igual a R3. Por tanto, no es epimorfismo. No hay que hacer mucho para convencernos de que no es un epimorfismo. Bueno, vamos a hacer la otra parte, que es encontrar la transformación lineal. Sabemos que la dimensión de R4 es 4, entonces lo que voy a hacer es, tengo dos elementos que generan el núcleo, que son estos dos vectores. Entonces voy a voy a agregar vectores a la base del núcleo para completar una base de R4. Entonces, agrego inteligentemente, pues considerando además esta hipótesis. Tengo este dato, entonces voy a agregar un vector, va a ser ese el que voy a agregar. Justamente agrego ese. Y un tercer o cuarto vector de manera que sea linealmente independiente de los otros. O sea, lo que quiero es una base para R4. Entonces agrego esto, porque es linealmente independiente. Entonces ya tengo una base para R4. Tengo una base. Fíjate, estos dos generan al núcleo. Y, a ver, generan al núcleo. Bueno, entonces la imagen de estos dos vectores genera la imagen de T. Es decir, T de estos vectores genera la imagen de T. Porque estos vectores van a parar al cero todos. Y todos los vectores que generan, pues también van a parar al cero. Entonces, bueno, ¿qué sería T de este vector y T de este vector? Porque no tenemos la transformación lineal y justamente esa es la que estamos buscando con los datos que tenemos. Sin embargo, de acuerdo a la hipótesis, tenemos este dato. Entonces, T de 0,0,1 es igual a 1, 1, 1. Y este dato no lo tenemos. Entonces yo le voy a agregar, es decir, voy a afirmar que es igual a un vector, a cualquiera, pero que sea linealmente independiente a este otro, porque quiero que esta imagen sea la base para la imagen. O sea, estos dos vectores, que serían la imagen de la transformación lineal, constituyan una base para la imagen. Entonces, esta es hipótesis, esta igualdad es hipótesis. Esta igualdad yo estoy agregando, escogiendo este valor, este vector, de manera que sea linealmente independiente de esto. Entonces ya tengo, si querés, la imagen está generada por estos dos vectores y el núcleo está generado por estos dos.
la suma de las dimensiones son 4. Entonces, cumple todas las características que debe tener para hacer una transformación lineal. Ahora, lo que voy a hacer es agarrar un vector de R4 cualquiera, genérico, y lo que voy a hacer es encontrar sus coordenadas en la base de R4 que acabamos de construir agregando esos dos vectores a la base del núcleo. Entonces resuelvo, si querés, esta ecuación vectorial, que es en realidad resolver este sistema. Escalonamos y determinamos los valores de alfa 3, alfa 4, alfa 2, alfa 1. Y acá tengo los valores de todas las alfas. Entonces, este vector cualquiera de R4 lo podemos escribir como combinación lineal de esta forma. Estos son números. Justamente es alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Entonces luego aplicamos t en ambos lados de la ecuación. ¿Por qué? Porque el t es una transformación lineal. Entonces, si yo aplico en esta ecuación la t en ambos lados, lo que tengo es esto. Estos números salen, si querés, afuera de la transformación porque son escalares. Eso es lo que justamente cumple una transformación lineal. Acordate. Una de las propiedades de la transformación lineal es t de alfa por u es igual a alfa por t de u. Y eso es lo que estamos aplicando acá. Y conocemos estos datos. ¿A qué es igual? Pues es igual a 0, 0, 0, porque así está definido la transformación lineal para estos dos vectores. ¿Por qué? Porque son vectores que generan el núcleo. Entonces, pues envían al 0. Esto también. Y esto también es una hipótesis. Y esto es lo que nosotros agregamos. Entonces, simplemente primero multiplicamos estos escalares a cada componente del vector, luego los sumamos a esos vectores y acabamos de determinar la transformación lineal. Esa es la transformación lineal. Podemos verificar que evidentemente este vector es igual a esta cantidad. Y también incluso podemos encontrar la base para el núcleo, la base para la imagen. Bueno, acá también estamos aplicando el teorema 2 en este ejercicio. El teorema 2 que hemos presentado más arriba es muy importante, les había dicho. Bueno, espero que haya sido explicativo, digamos, este video. En caso, digamos, de que tengan alguna duda, de nuevo les digo, me pueden escribir y preguntar, mira, esta parte no he entendido por qué decís que es igual a esto, qué sé yo.